Guatemala, 19 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una serie de decisiones gubernamentales que, a primera vista, no tienen nada que ver entre sí. Van desde la donación de un pequeño terreno para una escuela rural hasta un presupuesto de más de 1.000 millones de quetzales para capacitación laboral. Y también cubren el reconocimiento de nuevas iglesias, la creación de reglas para estacionar un carro en un pueblo e incluso, la reorganización interna de los juzgados. Son como piezas sueltas de un rompecabezas. Exacto. Y esa es la misión de hoy, juntar todas estas piezas. Si analizamos estos actos, desde el más grande al más pequeño, ¿qué imagen del Estado se revela? Vemos una máquina bien aceitada que busca el bien común. Un laberinto de burocracia con reglas que a veces se contradicen. Vamos a desmenuzar esto. A ver, empecemos por algo muy tangible: la tierra y el dinero. Me encontré con varias transferencias de terrenos de municipalidades al gobierno central, todas destinadas a escuelas. Sí. En Amatitlán, por ejemplo, el municipio le cede al Estado un terreno para una escuela de párvulos. Pero me pregunto, ¿por qué este mecanismo? ¿No sería más simple que el Ministerio de Educación simplemente compre la tierra que necesita? Esa es una pregunta clave porque revela cómo funciona la colaboración, o bueno, a veces, la colaboración forzada entre los distintos niveles de gobierno. Claro. Fíjate que comprar terrenos puede ser un proceso increíblemente lento y costoso para el Estado central. En cambio, una donación desde el municipio, que ya tiene el terreno y conoce la necesidad local, es mucho más ágil. Entiendo. Es como si el gobierno local dijera: a ver, yo pongo la tierra, tú pones los maestros y el edificio. Justo eso. Es una forma de descentralizar la solución a un problema. Y veo que pasa en todas partes. En Rabinal, Baja Verapaz, hay otro caso muy parecido para una escuela rural. Lo que sí me sorprende es la diferencia de valor. ¿Ah, sí? El terreno de Amatitlán está valorado en 10,000 quetzales y el de Rabinal en apenas 500. Y eso nos dice muchísimo sobre la economía de distintas regiones del país, ¿no? Pero para el Estado, digamos que el valor monetario es secundario. ¿Qué es lo crucial entonces? Lo crucial es el mecanismo legal que asegura que esa transferencia sea sólida. Y aquí es donde entra una figura que suena muy formal, pero es vital: el Procurador General de la Nación. El abogado del Estado. Exacto. Se necesita su visto bueno para asegurarse de que la donación sea legalmente blindada, que nadie pueda disputarla en el futuro. Así, esa escuela tiene garantizado su lugar para siempre. O sea que es una garantía a muy largo plazo. Y no solo para educación, ¿verdad? No, para nada. Vi que un proceso idéntico se usó para ceder una finca en Quetzaltenango a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Así es. Y ese es un punto central. Todas estas operaciones pasan por una oficina del Ministerio de Finanzas, la Dirección de Bienes del Estado. Ok. Pensemos en ellos como el gran casero del gobierno. Su trabajo es llevar un inventario de todo el patrimonio y asegurarse de que cada propiedad tenga un propósito claro. Y un responsable asignado. Y un responsable asignado. Evitan que los bienes del Estado terminen en el limbo legal o abandonados, que bueno, es un problema histórico. De acuerdo. Del control de los bienes pasemos a los grandes números, porque hay una cifra que de verdad me dejó pensando. A ver. El presupuesto del INTECAP para el 2026 es de más de 1.000 millones de quetzales. 1.000 millones. Cuesta hasta imaginar esa cantidad. Es una cifra monumental. Totalmente. Pone en perspectiva lo que el Estado considera una prioridad estratégica. Hablamos de una inversión masiva en capital humano. Sí, en la formación técnica de la gente. Y cuando empiezas a ver el desglose para entender en qué se va todo ese dinero, te das cuenta de la escala de la operación. Es que es gigante. Hay casi 250 millones solo para construcciones de bienes nacionales de uso no común, que supongo son nuevos centros de capacitación. Pero luego ves detalles como más de 5 millones para materiales eléctricos o casi 4 millones solo en pinturas y colorantes. Es que mantener una operación de esa magnitud a nivel nacional implica un gasto logístico gigantesco. Esos 4 millones en pintura no son para una oficina, son para mantener decenas de centros en todo el país. Claro, tiene sentido. Lo que este presupuesto nos muestra es una declaración de intenciones. Se va a invertir muy fuerte en la empleabilidad de la gente. Y es interesante ver que el mismo acuerdo que aprueba esta millonada establece reglas muy estrictas sobre cómo gastarlo.
¿Como cuáles? Pues no se pueden crear nuevos puestos de trabajo o mover dinero de una partida a otra sin un proceso burocrático muy, muy riguroso. Es la burocracia actuando como un freno de seguridad, por así decirlo. Exactamente. Ahora, en el extremo opuesto del espectro financiero, nos topamos con una cifra muchísimo más pequeña, pero con un impacto humano directo y enorme. El bono para los pensionados. El bono para los pensionados. El Seguro Social, el IGSS, aprobó un bono único de 1,000 quetzales. Pasamos de la inversión a futuro en la gente joven a un apoyo directo para los que ya trabajaron toda su vida. Es un cambio de escala radical, ¿no? Del macro al micro. Totalmente. Es un pago único en diciembre. Y el acuerdo es muy específico. Si la pensión es por vejez o invalidez, el pensionado recibe los 1,000 quetzales completos. ¿Y si es por viudez? Si es una pensión por la muerte de un afiliado, el bono se divide en partes iguales entre todos los beneficiarios, o sea, la viuda y los hijos, por ejemplo. Entiendo. Pero una ayuda así siempre genera la misma pregunta. ¿Hay dinero para esto? ¿No pone en riesgo el fondo de pensiones a largo plazo? Bueno, el propio documento se adelanta a esa duda. Asegura que la decisión se tomó después de realizar estudios actuariales. Que en palabras sencillas significa: En términos sencillos, es como hacerle un chequeo médico completo a las finanzas del sistema. Los actuarios son los matemáticos que calculan si los fondos son sostenibles a futuro. considerando cuánta gente se va a jubilar, cuánto van a vivir. Exacto. Si ellos dan luz verde, significa que este bono es un gasto que el sistema se puede permitir hoy sin quebrar mañana. Es un equilibrio muy delicado entre la responsabilidad social y la prudencia financiera. Ahora, salgamos de las finanzas y veamos cómo estas decisiones aterrizan en la vida cotidiana de las comunidades. Y aquí es donde el mosaico se pone realmente interesante. Sí, aquí se vuelve más cercano. Porque el Estado no solo administra dinero y propiedades, también ordena la vida social y, bueno, hasta la espiritual. Me llamó muchísimo la atención una serie de acuerdos que le dan reconocimiento legal a nuevas iglesias evangélicas. Un acto administrativo que refleja un profundo movimiento social. Y los nombres son fascinantes, muy evocadores. Leí algunos como Iglesia Evangélica Ministerios Más que Vencedores. Suenan con fuerza. Hay otro que se llama Misión Cristiana Pentecostés Jesús es la Fuente en el Desierto. Y Iglesia Evangélica Pentecostés Ovejas de su Prado. Más allá de lo pintoresco de los nombres, este paso es fundamental para estas comunidades. Al obtener la personalidad jurídica, dejan de ser simplemente un grupo de personas que se reúnen. Y se convierten en una entidad reconocida por el Estado. Exacto. Esto les permite hacer cosas que antes no podían. Firmar contratos, comprar o recibir propiedades a nombre de la iglesia, abrir cuentas bancarias. Es el proceso de formalización de un fenómeno social que lleva décadas creciendo en el país. Es curioso porque, mientras el Estado está formalizando y ordenando el espacio espiritual, al mismo tiempo, vi que se está metiendo a regular algo mucho más terrenal. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Algo igual de conflictivo en una comunidad. ¿Dónde se puede dejar el carro? El eterno conflicto por el espacio público. Es fascinante ver ambos actos lado a lado. Por un lado, se regula lo intangible, la fe. Por otro, lo absolutamente concreto, un pedazo de asfalto. Exacto. En San Antonio, Aguascalientes, el municipio acaba de sacar un reglamento de estacionamiento súper detallado, con un código de colores. A ver, cuéntame. Si la línea en la acera es amarilla, es solo para autobuses y no pueden parar más de 2 minutos. La azul es para personas con discapacidad. La blanca es para motos. ¿Y la roja? Y la roja es la prohibición total, 24 horas al día. Esto, que parece una nimiedad, es en realidad un microcosmos de cómo funciona el poder local. Es el municipio ejerciendo su autonomía para poner orden en un recurso muy escaso y muy disputado. Están intentando equilibrar las necesidades de todos. De todos. Del transporte público, de las personas con movilidad reducida, de los motoristas. Es la gobernanza en su expresión más básica, y a menudo la más visible para la gente. Y hablando de cosas que nos afectan a todos, la SAT, la autoridad tributaria, ya oficializó los días de asueto de fin de año. A eso siempre es importante saberlo. Declaró que el 24, 25, 26 y 31 de diciembre, además del 1 de enero, son días inhábiles. Eso significa que si tenías un plazo para pagar un impuesto que vencía en esos días, se corre al siguiente día hábil. Es la gran maquinaria del Estado reconociendo el ritmo de la vida social. Una decisión simple,
pero que en la práctica le da un respiro a todo el mundo durante las fiestas. Muy bien, ahora metámonos en las tuberías del sistema, en la maquinaria interna del Estado, porque también hay ajustes en el Poder Judicial que buscan, en teoría, que las cosas funcionen mejor. Son esos cambios invisibles para la mayoría, pero que pueden determinar si un caso se resuelve en meses o en años. Así es. La Corte Suprema de Justicia hizo dos movimientos clave. Primero, básicamente redibujaron el mapa de la justicia laboral, pasando la responsabilidad sobre ciertos municipios de una corte a otra. O sea, un rebalanceo geográfico. Sí, para repartir mejor la carga de trabajo. El objetivo declarado es asegurar la celeridad, o sea, hacer las cosas más rápidas. Que tiene todo el sentido del mundo. Si una corte está saturada y la del lado tiene menos casos, pues es lógico. Exacto. Y el segundo movimiento es aún más logístico. Crearon una especie de centro de clasificación de demandas para temas civiles y mercantiles en la zona sur del departamento de Guatemala. En municipios como Villanueva o Villacanales. Justo ahí. La idea es que todas las demandas nuevas lleguen a este centro y desde ahí se repartan de forma equitativa entre los juzgados. Es una solución de pura lógica para un problema crónico. Como decías, estas son las tuberías del sistema de justicia. Una mala distribución es como una tubería tapada. El agua se estanca. Y ahí empiezan los retrasos que frustran a la gente. Exacto. Con un juzgado que tiene 500 casos nuevos al mes, mientras otro solo tiene 50, este centro de distribución es un intento de desatascar el sistema desde el inicio. Pero no todos son ajustes internos y colaboraciones. También hay choques de poder muy claros. La Corte de Constitucionalidad tuvo que intervenir en una pelea. ¿Entre quiénes? Entre varios municipios y las empresas de telecomunicaciones. Aquí es donde la cosa se pone tensa, porque chocan la autonomía de un municipio con las leyes de todo un país. Totalmente. Vi un par de resoluciones donde la Corte frena en seco a los municipios de San Miguel Iztahuacán y de Jocotán. Les ordena suspender el cobro de algunas de sus tasas. ¿Qué querían cobrar? El caso de Jocotán es increíble. Querían cobrar 200,000 quetzales por la autorización por construcción de cada torre de telecomunicaciones. Perdón, ¿200,000 quetzales? ¿Por una sola torre? Sí. Suena a que el municipio intentó crear su propia lotería a costa de las compañías telefónicas. Y es precisamente por eso que interviene la Corte de Constitucionalidad. Actúa como el árbitro y dice, un momento. Pone un alto. Pone un alto. Les dice, ustedes como municipio tienen autonomía para cobrar tasas por el uso de su suelo, pero no pueden inventarse cobros que parecen más un impuesto disfrazado. Que podrían ser inconstitucionales. Y que además frenan el desarrollo de un sector estratégico para todo el país como son las comunicaciones. Y el argumento de la Corte es muy fuerte. Dice que suspende el cobro porque la posible inconstitucionalidad es notoria y podría causar gravámenes irreparables. O sea que el daño sería muy grande e irreversible si se permitiera. Exacto. Es una decisión preventiva que manda un mensaje muy claro al resto de los más de 300 municipios del país. Tienen poder, pero no es absoluto. Este es un ejemplo perfecto del sistema de pesos y contrapesos en acción. Sin duda. Al final, si juntamos todas estas piezas que hemos discutido, desde la donación de un terreno hasta la suspensión de una tasa municipal, emerge una imagen compleja del Estado. Sí, muy compleja. Es una entidad que intenta poner orden, ya sea en las finanzas de las pensiones o en el estacionamiento de una calle. Pero al mismo tiempo, sus propias reglas y niveles de poder a menudo chocan entre sí, necesitando un árbitro como la Corte de Constitucionalidad para resolver el conflicto. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta inicial. ¿Es una máquina eficiente o un laberinto? Quizás es ambas cosas a la vez. Quizás. Y esto nos deja con una reflexión final. Hemos visto cómo se crean reglas para casi todo. Para administrar bienes, para gastar dinero, para organizar la fe, para agilizar la justicia. La pregunta que queda flotando es, ¿en qué momento el exceso de reglas, aunque bien intencionadas, deja de ser la solución y se convierte en el problema principal, creando un laberinto burocrático que asfixia la iniciativa? Y más importante aún, ¿quién se asegura de que la intención original detrás de cada una de estas normas, la escuela construida, el pensionado ayudado, el juicio rápido, realmente se materialice en la vida de las personas?